Bienvenidos a un nuevo programa de Contrarreloj y en esta ocasión nos acompaña el abogado García Merlos, con quien vamos a discutir todo lo que está pasando en relación al Código Penal, sus reformas. ¿Qué tal, licenciado? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, José. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias. Julio, sonaba esta semana la noticia acerca de que el Congreso de la República tiene que integrar, ya la integró, es más, una comisión para revisar esos temas acerca del financiamiento ilícito electoral. ¿Podrías contarnos a qué se debe esa necesidad de formar esta comisión en el Congreso de la O República? cómo inicia también, ¿Cómo porque inicia correcto? de un expediente, la CC, una... Sí. Sí, el proceso inicia con un planteamiento de una inconstitucionalidad general del segundo párrafo del artículo 407, inciso N del Código Penal, planteado por el licenciado Alberto Morales en la facultad que le da la Constitución de plantear una inconstitucionalidad general de una norma, y la Corte de Constitucionalidad resolvió declararla sin lugar. Sin embargo, exhorta al Congreso para que haga una revisión de ese segundo párrafo y hace una serie de consideraciones en el sentido de que el segundo párrafo de ese artículo establece dos supuestos diferentes o dos tipologías que son muy diferentes una de otra y tienen la misma pena. El primer supuesto se refiere al financiamiento electoral ilícito, que es el financiamiento de dinero que proviene del crimen organizado, de lavado de dinero, ¿verdad? Y es algo muy grave y tiene una pena de 4 a 12 años. Sin embargo, el mismo artículo regula en su segundo párrafo que se considera financiamiento ilícito también la contribución recibida de forma anónima. Entonces le da a esa contribución anónima una pena de 4 a 12 años inconmutable, lo cual considera la Corte de Constitucionalidad que es una pena desproporcionada con el bien jurídico que se pretende tutelar. Entonces prácticamente hay dos regulaciones: el financiamiento electoral ilícito, que es dinero de crimen organizado que se va a partidos políticos, y luego el financiamiento anónimo. Pero eso sería más o menos como si, o sea, yo como ciudadano le doy dinero a Andrés, que Andrés era un partido político, y él no lo reporta, y él, o cómo se materializa ese financiamiento electoral anónimo para ver las diferencias que hay entre uno y el otro. Sí, precisamente la Corte hace un análisis en cuanto al financiamiento electoral anónimo y dice esencialmente ese delito es pasivo, en el sentido que la obligación de reportar y registrarlo es del partido. Por un lado, y por otro lado dice esa contribución, ese delito no debe ser penado con una pena tan grande como la del financiamiento electoral ilícito, en donde el dinero proviene del crimen. Ahora, en Guatemala, lamentablemente, no existe una regulación sofisticada o detallada del tipo penal o del financiamiento electoral anónimo, como existe en otros países latinoamericanos, donde hay más claridad en cuanto a este financiamiento. Por ejemplo, hay países en los que se permite ciertos montos que sean anónimos porque se hacen recolectas públicas, por ejemplo. Entonces, si son montos menores, obviamente no hay un impacto o no hay un dolo realmente de un financiamiento que pretende esconder el verdadero origen de un financista que pretende, digamos, tener una participación grande en cuanto al monto de la aportación. Entonces, la Corte de Constitucionalidad también hace esas consideraciones en cuanto a decirle al Congreso que debe analizar a fondo esta figura, porque incluso podría tratarse de aspectos puramente administrativos y sancionatorios. O sea, el hecho de que una donación no se registre o no se reporte y carece de un dolo de querer esconder el verdadero origen, pues no debería sancionarse con una prisión de 4 a 12 años, que es demasiado drástico, ¿verdad? Y en ese sentido, la persona que estaría incurriendo en el delito, bueno, antes de las reformas y como se terminó quedando porque se retractaron los diputados, es el secretario general del partido político el que incurriría en el delito, o también aquellas personas que hayan dado el dinero anónimamente
sin registrarlo. Es Ahí hay varios aspectos. En primer lugar, la ley no establece que va a ser el secretario general el responsable de cometer el delito por el hecho de su nombramiento. Y ahí nos falta regulación más específica en la ley electoral y de partidos políticos para poder regular de mejor forma y con mayor claridad la forma en la que deben hacerse los aportes. Como les decía, en otros países existe una mejor regulación y por lo general se designan mecanismos de canalización de los fondos. Debe haber, por ejemplo, un comité de recepción de contribuciones o donaciones y hay reglamentación al respecto de cómo deben recibirse esos aportes. No puede hacerse directamente a un candidato o a un pariente de un candidato de cualquier tipo o a alguien, a un miembro del partido, sino debe canalizarse definitivamente a través de los canales establecidos para que el partido reciba el dinero. Por supuesto, pero ahí entramos a ese problema que tenemos mucho en este país de que las leyes o las regulaciones no responden ante la realidad que se vive al día a día. En ese sentido, tal vez las dinámicas en las que incurren los partidos políticos, como el ejemplo que ya mencionabas acerca de colectas públicas, son difíciles de regular y son necesarias para los partidos para poder existir. O por ejemplo, que algún candidato en alguna zona lejos del país, a través de alguna donación o prestar su casa, prestar un restaurante, algo por el estilo, es difícil para el TSE poder controlarlo también, incluso con la mejor regulación del mundo. Entonces, ¿por dónde podríamos entrarle si... Por eso es que es importante regular que debe haber una canalización y una obligación de reporte de todos los miembros de los partidos hacia ese comité de recaudación, porque así el comité o el secretario general o la persona que va a estar encargada de la recaudación no va a correr con la responsabilidad por el hecho de su nombramiento. Si a ellos no les reportan, no van a tener forma de fiscalizarlo y va a ser responsable el candidato o la persona que haya recibido de forma anónima una contribución y no lo haya reportado a su propio partido. Ahora, el problema con la reforma de la ley electoral y de partidos políticos es que es una reforma más complicada que requiere 2/3 partes de aprobación de parte del Congreso y una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad. O sea, no es tarea fácil reformar todo el mecanismo electoral con base en las consideraciones de la Corte que hizo sobre el Código Penal. Y estábamos hablando hace un momento y estaba mencionando acerca de quién sería el responsable de parte del partido, en el partido político, en la organización política. Pero ¿existe responsabilidad para el ciudadano que dio dinero, dio financiamiento de dinero bien ganado, de su dinero, de su patrimonio propio, que había trabajado y demás? ¿Qué responsabilidad existe actualmente para ese ciudadano que donó y tal vez no sabía qué le tenían que dar? Le tenían que dar un recibo, le tenían que dar... No sabía porque desconoce cuál es la regulación de la ley electoral y de partidos políticos. ¿Cómo está actualmente y qué es lo que se pretende con todo lo que está sucediendo? Excelente pregunta, porque de hecho la había tocado Andrés y ya no me dio tiempo de abordar ese tema. La Corte de Constitucionalidad también analiza ese aspecto y hace énfasis en que el anonimato o el financiamiento electoral anónimo es un delito de una actitud pasiva, o sea, recae la obligación en el partido de poder reportarla y poder registrarla, o sea, no puede imputársele al que está haciendo una donación un dolo o una responsabilidad penal por el hecho de que el partido no lo haya reportado o no lo haya registrado. Hoy por hoy, como está regulado ese segundo párrafo, el verbo rector habla de que la aportación anónima se consuma cuando se recibe la misma. Habla de que se considera esa aportación la recepción. Y en ese mismo sentido elabora la Corte de Constitucionalidad y sería un aspecto también a debatir y a discutir de poder regular a futuro supuestos en los cuales una persona dolosamente hace una aportación, obviamente con el fin de querer evitar que se sepa de esa contribución y que no sea transparente. O sea, definitivamente es algo que va a estar sobre la mesa en el Congreso si debe sancionarse también la conducta activa, o sea, a la persona que da.
Por supuesto, y para ese punto iba, porque cantidades pequeñas de dinero que se dan anónimamente o que no son tal vez sistemáticas, que lo hacen cada mes, yo creo que no habría problema porque es difícil de controlar, tal vez no son cantidades significativas, pero lo que mencionaba de una persona que lo hace con querer, que no quiere que su nombre salga público, que está financiando determinado partido político, que lo hace recurrentemente y que son montos significativos, valdría la pena mejor no considerar prohibir el financiamiento anónimo o sancionarlo, no necesariamente con castigos penales, sino tal vez administrativos o sanciones al partido político, incluso de poder participar en las elecciones. El hecho de que se descubra que en efecto se recibe cantidades significativas recurrentemente de un mismo donador. Sí, definitivamente hay que regular con bastante detalle, y no solo en el Código Penal, como les decía, sino por lo general en otras legislaciones se regula en las leyes electorales todos estos requisitos y parámetros, y la sanción penal viene de una infracción a la ley electoral, ¿verdad? En ese sentido, existen países que tienen el financiamiento electoral anónimo regulado precisamente como un mecanismo de transparencia. O sea, una persona puede donar, por ejemplo, al Tribunal Supremo Electoral y pedir que a través del Tribunal Supremo Electoral esa contribución se entregue a un partido determinado, ¿verdad? Existen esos mecanismos o esas propuestas también en donde el anonimato serviría como un mecanismo de evitar influir en un partido o en un candidato. Esos mecanismos también tienen sus críticas, porque quién quita que luego se hace la donación anónima y pues el partido o el candidato sepa quién es efectivamente el donante, ¿verdad? Pero coincido en que no necesariamente contribuciones menores con ciertos rubros, como les decía, en algunos países existen topes para cuando se empieza a considerar ya un financiamiento electoral de relevancia, ¿verdad? Que es un monto que va a tener una relevancia. También nosotros tenemos esos topes que si excede un porcentaje del monto de la campaña, pues se constituye otro tipo de... Entonces, antes de ir a la pausa, haciendo un pequeño resumen, el delito actualmente está financiamiento electoral ilícito y financiamiento anónimo, como se les da el mismo trato, correcto, por así decirlo. Se plantea la acción de inconstitucional, es decir, esa norma va en contra de la Constitución y la Corte de Constitucionalidad dice, no necesariamente, pero se recomienda que el Congreso la reforme, la modifique y haga esas diferencias de las cuales estamos hablando ahorita. Entonces, para el siguiente segmento vamos a trasladarnos al Congreso y hipotéticamente vamos a ver qué es lo que podría pasar y qué debería pasar y qué está pasando con esta comisión extraordinaria que se ha creado. Así que quédese con nosotros y regresamos luego de la pausa. Madrugar para empezar bien. Saber que siempre se puede mejorar. Caer y levantarse de nuevo. Tener en tus manos lo que siempre soñaste, pero nunca dejar de soñar. El éxito es de gente como tú, que aprecia lo bueno, que sabe escoger lo mejor. Santa Delfina, el gusto por lo nuestro. El canal del Mundial. Solo de imaginarlo se pone chinita la piel. Es como música para nuestros oídos. Ese desvío provoca el 2-1 para Portugal y Rakota se quiere morir muerto. ¿Saben por qué? Porque en el canal del Mundial todo es posible. Toda Rusia a través de nuestra pantalla.
Bienvenidos a esta segunda parte de Contrarreloj. Como les habíamos comentado, esta segunda parte también nos contará un poco Julio García acerca de la situación actual en el Congreso de la República con el tema de financiamiento ilícito. Julio, esta semana, si no estoy mal, o la semana pasada, finales de la semana pasada, se integró finalmente esa comisión que va a estar encargada de revisar este artículo que nos comentabas en la primera parte. La comisión está integrada por miembros de FCN, del partido oficial. ¿Cómo miras tú esta primer acercamiento, primer intento de modificar y aclarar esa situación en el artículo de la ley electoral? Sí, hay un primer reto político, y es que este análisis jurídico tiene el estigma del pacto de corruptos. Entonces, nadie quiere involucrarse en tomar la decisión ante el temor de que una reforma de este segundo párrafo vaya a ser visto como un nuevo pacto de corruptos. Sí, y justo comentábamos antes del programa que la última vez que estuviste en el programa fue para hablar del pacto de corruptos, que se reformó el Código Penal, pero ¿qué fue, tal vez recapitulando un poco, qué fue lo que pasó en ese pacto de corruptos, más o menos qué eran los cambios que se habían hecho y qué deberían de evitar los diputados hacer en esa ocasión y qué sería lo técnicamente correcto a hacer en esta reforma? No, en esa ocasión se aprovechó también para volver conmutables los delitos con una pena de prisión de 10 años para abajo. Entonces, sí fue un cambio con un impacto muy importante para delitos que sí se consideran graves y que iban a tener una conmuta de las penas. Ese fue el primer, tal vez, gran gol que se quiso aprobar en ese pacto de corruptos. Y luego había una reforma del financiamiento electoral ilícito, en el sentido, lo decía Andrés anteriormente, que pretendía asignarle la responsabilidad al contador. Eso era muy poco técnico y obviamente lo que pretendía era asignarle a una persona la responsabilidad y liberar al secretario general, a los candidatos y a todos los demás miembros de un partido político de esa responsabilidad. Eso iba a generar un incentivo perverso, y era que iban a asignarle la responsabilidad a un contador, y entonces esa plaza iba a tener obviamente un riesgo, iban a pagarle prácticamente a un contador para correr con el riesgo de la responsabilidad penal. Eso es algo que no debe fomentarse en el Congreso, definitivamente. No puede asignarse la responsabilidad penal a una persona por el hecho de su nombramiento, por ser representante legal o por ser contador. Una persona va a ser responsable penalmente si tiene participación en el acto. Una persona va a ser responsable de financiamiento electoral ilícito si recibe, si esconde, si no reporta, ¿verdad? Pero un contador que no se entera que el candidato está usando el vehículo de una persona que le prestó, ¿verdad? No tiene forma de fiscalizarlo, de enterarse, no puede estarse dependiendo de que el contador haga una auditoría del financiamiento de todo un partido político. Por eso es que insisto en el que los mecanismos de financiamiento deben quedar bien claros y definirse canales de recepción de fondos. Eso no es en el Código Penal, para poder tener claridad de cómo se reciben esos fondos. Y en relación a, porque hemos hablado o nos has explicado qué fue lo que pasó, lo que hicieron mal, pero actualmente con esta oportunidad que tienen, ¿no? Porque es una oportunidad que el Congreso tiene de reformar el artículo que la Corte de Constitucionalidad dice que se debería de reformar porque equipara delitos distintos a las mismas personas. Entonces, ¿qué sería lo técnicamente correcto a hacer para reformar ese artículo? Yo creo que la Corte de Constitucionalidad nos dio ciertos parámetros. Uno es la mera omisión de registro y reporte pudiera ser considerada un tema administrativo. O sea, despenalizarlo y no criminalizar una omisión que no conlleva un dolo, ¿verdad? Sino más va a un tema de un descuido, ¿verdad? Eso tendría que tener una sanción administrativa, y ahí lo aconsejable deberían de ser sanciones económicas altas para el partido. Por otro lado, estaría ya un financiamiento
anónimo doloso, ¿verdad? En el cual la Corte consideró que la pena de 4 años inconmutables a 12 años es desproporcionada. Entonces ahí también esperaríamos que el Congreso fije una pena menor, obviamente a la pena señalada para el financiamiento electoral ilícito. Eso sería lo de esperarse. Una pena razonable podría ir de 1 a 3 años de prisión y una multa. En la mayoría de legislaciones esto se castiga con multas altas, con una sanción económica alta, lo cual redunda en un beneficio incluso para el Estado, porque ese dinero de la multa pues se puede asignar al organismo judicial o incluso puede destinarse a proyectos de cultura política en cuanto a la transparencia. Mientras que si se mantiene únicamente una pena de prisión con una conmuta, la conmuta se hace a razón de 5 quetzales diarios o 100 quetzales diarios, y estamos hablando que van a ser multas a lo sumo de 200,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, ese sería un segundo aspecto. Y un tercer aspecto importante a definir ahora por el Congreso es lo que les comentaba en el segmento anterior, de quiénes pueden ser responsables del delito, si es solo el que recibe o también el que da. Eso, así como está regulado actualmente, está asignada la responsabilidad o el verbo rector a quien recibe, y entonces es una oportunidad para que también se sancione y se defina con claridad que también quien da o quien aporta de forma anónima va a ser responsable si se dan los presupuestos que habría que definir. Correcto, Julio, y viendo ya tal vez el panorama ya más general, más grande, algunos tal vez dirían, ¿por qué no nos ahorramos todo este problema del financiamiento anónimo, el financiamiento ilícito, esencialmente el financiamiento privado, y decimos, bueno, que sea solamente el Estado el que le dé financiamiento a los partidos políticos, como ya ocurre en unos cuantos países del mundo y de Latinoamérica? ¿Valdría la pena considerar esa alternativa de decir, bueno, si la raíz del problema es financiamiento ilícito, financiamiento anónimo, simplemente prohibir ese tipo de financiamiento y dejarlo solamente a uno público? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ya es un tema más de aspecto técnico penal, yo diría que es un aspecto de un análisis económico del derecho, una opinión económica al respecto. Yo estaría definitivamente en contra de trabajar y pagar impuestos para que se le entregaran a los partidos y el destino fuera hacer meetings, fiestas, los excesos que hemos visto en las campañas con edecanes. O sea, sinceramente no quisiera que mis impuestos fueran a parar a los estrados y ver a Roxana Valdetti bailar con Sinibaldi. Sinceramente creo que no es el destino de los impuestos, sino que voluntariamente quien quiera apoyar a un partido político o a un comité, pues que tenga la libertad de hacerlo. Por supuesto, y una segunda visión sería también la de fortalecer el Tribunal Supremo Electoral, la de hacer la institución más fuerte, más presente en municipios, en departamentos del país, para mejorar esa capacidad de fiscalización de esos recursos que están recibiendo los partidos políticos. Han habido intentos de fortalecer en ese sentido al TSE. ¿El TSE es capaz de manejar actualmente tantas capacidades que se le están exigiendo? No, definitivamente el TSE no tiene la cobertura nacional para poder fiscalizar todo el financiamiento que se da. Lo mencionábamos anteriormente, el financiamiento se puede dar de muchas formas, no solo con aportes económicos, sino pues estamos viendo ahora en las noticias que se da con el patrocinio de bebidas alcohólicas, el préstamo de tarimas, la contratación de equipos de sonido, de transporte, que es muy difícil fiscalizarlo si hay un dolo. Por eso es que insisto en que la regulación debe venir también de la ley electoral, en cuanto a que los partidos tengan mecanismos internos de fiscalización y canales de financiamiento para que cualquier cosa que se haga fuera ya implica una responsabilidad penal seria. Y en el tema del tiempo, en relación con el tiempo, porque prácticamente hay dos opciones: que se reforme
el artículo que regula el financiamiento electoral ilícito y anónimo y se hagan las separaciones y las distinciones de las cuales ya hablamos. Y el otro camino es que no se reforme. Con respecto al primer camino de que se reforme ese artículo, ¿qué pasaría? O sea, porque es conocido o en entrevistas el comisionado Iván Velázquez y la fiscal del Mandana han dicho que tienen casos relacionados al financiamiento electoral ilícito. Si se reforma ese artículo, las personas a las cuales podrían ser señaladas de cometer ese delito, ¿serían juzgadas bajo la nueva ley o bajo el artículo anterior? ¿Cómo sería ese caso? En materia penal impera el principio que la ley es retroactiva siempre y cuando beneficia al reo. Entonces, eso se llama extractividad de la ley penal, o sea, una ley que ya fue derogada puede aplicarse si beneficia al reo a futuro, o una ley posterior puede aplicarse retroactivamente si beneficia al sindicado. Entonces, esperaríamos que este delito tenga una pena menor, ya que esa es la exhortación de la Corte de Constitucionalidad, y la pena menor sí beneficia a cualquier sindicado hacia atrás. Hay que ver también si se va a modificar el verbo rector, si va ahora a considerarse delictivo también el aportar. Eso aplicará a futuro, porque no va a beneficiar al sindicato. Excelente. Y en relación al segundo camino que hablábamos de que no se lleve a cabo la reforma, ¿consideras que eso podría afectar el financiamiento electoral? El otro año empiezan las elecciones y demás, y las personas van a ver que hubo muchos casos de financiamiento electoral ilícito. Tal vez no van a estar seguras si el dinero que están dando sería anónimo o no, pero no conocen muy bien cuáles son las responsabilidades del partido, de la organización política. Sí, definitivamente ese es un camino. La Corte de Constitucionalidad dijo que respeta el poder legislativo del Congreso, o sea, no puede entrar a legislar, y declarar la inconstitucionalidad haría un daño mayor porque eliminaría el delito, lo cual sería un daño mayor que el peligro que ellos ya ven con una pena alta. Y definitivamente el no regular de una mejor forma estos temas electorales va a desincentivar y a satanizar el financiamiento a los partidos políticos, lo cual no debe ser así. Al contrario, debe promoverse la participación política, el financiamiento transparente, porque de lo contrario lo que se estarían cediendo espacios al verdadero financiamiento ilícito del crimen organizado, que ese sí va a ir en una forma bastante escondida y dolosa, ¿verdad? O sea, el financiamiento anónimo es un delito de menor gravedad, ¿verdad? Y lo que sanciona básicamente es no cumplir con los requisitos de transparencia que la ley requiere. Y en ese sentido, incluso habrían partidos políticos que podrían aprovechar esta situación en el caso de que no se regule de una mejor manera para hacer públicas sus financistas, que es algo que no hemos visto en este país y que es común en otros países, en Estados Unidos, incluso en temas de lobbying en el Congreso de la República. Los congresistas detallan con quiénes han tenido reuniones, si han recibido dinero de algún lobbying o algo por el estilo. Entonces, valdría la pena también considerar esa oportunidad para los partidos políticos de hacerlo por voluntad propia, de ser más transparentes e incluso modificar la ley o hacer una ley en la cual sea más transparente esa financiación, que no sea necesariamente un tabú el hecho de que una persona quiera aportar una cantidad significativa a un partido político. Sí, definitivamente, en otros países acabamos de ver con la masacre que se dio en Florida recientemente, que salió a la luz pública el financiamiento del senador Marco Rubio de la NRA, y eso es algo público, es algo transparente que se puede criticar desde el punto de vista de los intereses, pero no en cuanto a la falta de transparencia o que el financiamiento ha sido escondido o anónimo. Correcto. Julio, ¿y algún último mensaje que quisieras darle a las personas que nos están viendo en la televisión acerca de esta nueva reforma que se plantea o que se planea hacer del Código Penal? Del Código Penal es un Código Penal completamente nuevo lo que se está proponiendo. Lo que nos queda como
como ciudadanos es conocer nuestras leyes. En una república los ciudadanos tenemos la obligación de conocer las leyes, de enterarnos cuáles son las leyes que nos van a regular y participar activamente en lo que a cada uno compete. Hay muchos aspectos de la vida diaria que la propuesta del Código Penal nueva va a regular. Están temas hasta desde bullying, desde acoso escolar, ¿verdad? Hasta trabajo comunitario, y son aspectos que creo que todos debemos de una u otra forma estar enterados, porque nadie puede alegar ignorancia de ley, y si existen estos proyectos debemos enterarnos y participar. Hoy las redes permiten incluso hacer críticas, comentarios de una forma que anteriormente no se podía. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y explicarnos qué es lo que está pasando y qué es lo que pretende el Congreso, qué ha dicho la Corte de Constitucionalidad. Esperemos que en una próxima ocasión nos pueda acompañar. Y usted, muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que puede seguirnos en redes sociales con @aztecaguate y con el hashtag Contrarreloj. Hasta la próxima.